Así es que en esta noche convierte, Señor, transforma, quita, sustituye de nuestra vida nuestro corazón, Señor, que siempre argumenta, razona, objeta lo que tu palabra enseña, Señor. Nos levantamos del trono de nuestra vida en esta noche, en el nombre de Jesús, y declaramos que tú en nosotros la esperanza de gloria. Rescata nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Un cerco de ángeles alrededor de nuestras vidas y de este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 46, Jesús dice: yo, la luz, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La gran mayoría de los seres humanos hablamos, argumentamos, razonamos, nos justificamos, pero no es lo que dice la Biblia. El Señor, cuando vino como el Hijo del Hombre, dice: yo no voy a hablar una sola palabra que yo no haya escuchado de mi Padre, ni una. No voy a tener argumentos humanos, argumentos carnales. Yo solamente voy a ministrar lo que el Espíritu me habla a mí. Y si recordamos en los evangelios, cuando leemos los evangelios, nos percatamos que Jesús fue de pocas palabras, siempre hablaba conciso, propio, se apartaba, oraba, escuchaba la voz de su Padre y ministraba al pueblo. Cuando leemos los diálogos de Jesús en los evangelios, nada de lo que él habló fue de propia cuenta. Dice allá en Juan 14:10, le está diciendo a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre? Estoy viviendo en el Padre, que todo lo que yo soy es por el Padre, y el Padre está en mí y es en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras, Él las habla. Creedme que yo estoy en el Padre, yo soy en el Padre, y el Padre es en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. En esta noche vamos a llegar a una conclusión.
¿qué estás hablando? ¿Qué estoy hablando? Uno de nuestros hermanos de aquí de la iglesia hoy partió con el Señor a las 10:30 de la mañana, 24 años. Él, estoy completamente convencido que ya sabe que todo lo que aquí se le hablaba es real. Y yo también estoy plenamente convencido que fue salvo, pero partió de 24 años. En un segundo. Él está delante de Dios. Y obviamente que los libros fueron abiertos. Y mirar si su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Yo estoy seguro que sí. De lo que no estoy seguro si el de nosotros va a permanecer ahí, escrito. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos siempre muchos argumentos con el Señor. Te conozco más de lo que tú crees que yo te conozco. Eso se lo voy a decir a toditos aquí. A mí nadie me va a tomar pelo. Eso se los garantizo. ¿Eh? Se los garantizo. Cuando ustedes quieran saber quiénes son, vengan y pregúntenme. Pastor, ¿quién soy? Yo te lo voy a decir. Pero llévate los pantaloncitos bien ceñidos ese día. Que no se te estén cayendo. Porque yo te lo voy a decir. Una de las cosas que nosotros no tenemos delante de Cristo es transparencia. Número 1. Número 2, siempre tenemos un argumento. Hablamos demasiado. Es hora de cerrar la boca y que nuestra vida hable en lugar de nuestras palabras. No seamos de los que hablan demasiado. Hay muchos versículos hoy, muchos. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ir de acuerdo al estudio. ¿Qué significa que Jesús era de pocas palabras? Hablaba cuando le preguntaban. Hablaba cuando Él quería dar un mensaje. Hablaba cuando Él predicaba a alguien para hacer un milagro. Vamos a Mateo 8. (16) Y cuando llegó la noche, Mateo 8:16, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. ¿Con qué los echó fuera? Con la palabra. Él hablaba cuando iba a ser una sanidad, cuando iba a ser un milagro, cuando iba a ser un discípulo, ni hablaba de más, ni hablaba de menos. Es necesario que nosotros aprendamos a partir de hoy que como hombres, nuestras palabras tienen que ser precisas, propias, escuchadas del Padre, que edifiquen a otros, que traigan esperanza de salvación, que podamos nosotros ser instrumentos en nuestros labios de lo que Dios quiere hablar, para que se den cosas así, ¿verdad? Jesús hablaba cuando quería discipular también, cuando quería instruir a alguien. Cuando le habló a Nicodemo, por ejemplo, en Juan 3, ¿verdad? Ahora, ¿sabes tú que Jesús no tenía en su boca palabras ociosas? Yo no le encuentro ninguna palabra ociosa a Jesús. Y yo sí encuentro en nosotros palabras ociosas en nuestra boca, que le son tropiezo al recién llegado, a un hermano que esté en doble ánimo, a alguien que esté por ahí dudoso. Una palabra le puede traer muerte.
una palabra de más, una palabra que no edifique, le puede traer muerte. Jesús no hablaba de más. ¿Sabes que en la multitud de palabras no falta pecado? Así lo enseña la Biblia. Eclesiastés 5:3. Eclesiastés 5:3. Porque de la mucha ocupación, cuando uno trabaja como Dios le manda, viene el sueño. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando hay muchas palabras en nuestra boca y obviamente no son ministradas por el Espíritu de Dios, ahí suena la voz del necio. Estamos leyendo, ¿verdad? En Eclesiastés 6:11, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Cuando una persona habla demasiado, dice que multiplica lo inútil, lo vano, lo que no sirve. ¿Tiene sentido? Y en el Proverbio 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El 20, plata escogida es la lengua del justo, del hombre de Dios. Mas el corazón, cuando es impío, el de los impíos, es como nada, es vano, es de muerte. Lo que un impío habla es muerte. Un impío no va a refrenar su lengua. Mas, dice el 21, los labios del justo apacientan, alimentan, cuidan, preservan la vida a muchos. Eso es apacentar. Mas los necios van a morir por falta de entendimiento. Si hoy yo les dijera, saquen una hoja y vamos todos a apuntar todo lo que hablamos hoy y vamos a revisar qué edificó, vamos a revisar qué trajo vida, vamos a revisar qué le dio esperanza a un alma afligida, vamos a revisar en qué fuimos de bendición en lo que hablamos. ¿Cuál sería hoy nuestra calificación? ¿Qué alma recibió esperanza a través de la boca de nosotros hoy? ¿Qué vida tuvo consuelo a través de nuestra boca y nuestros labios hoy? No te preocupes por ayer, hoy. ¿Qué hablaste hoy? ¿A quién le ministraste hoy? ¿Qué esperanza le diste a alguien hoy? ¿De qué sirvió tu boca hoy? ¿Qué habló? ¿Qué edificó?
Dice el 32, 10:32 de Proverbio. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, lo que edifica, mas la boca de los impíos habla perversión, perversidades. Cuando llegues hoy a casa, pones la fecha de hoy y pones lo que hablé el día de hoy. Y vas a sacar una relación. ¿Dónde estuviste a las 8? ¿Dónde estuviste a las 9? ¿Dónde estuviste a las 10? ¿A las 12? ¿A la 1? ¿A las 3? ¿A las 5? Las personas con las que tú recuerdas haber hablado y las cosas que tú recuerdas haber hablado. Y saca hoy una revisión de cada palabra. Dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. De cada palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Cuando tú platicas o cuando vienen las esposas a pedir consejería a mi esposa, ellas dicen que sus esposos son más murmuradores que sus propias mujeres. Que ese espíritu torcido de nosotros, cuando estamos supuestos a ser hombres de pocas palabras, sabios, prudentes, como Cristo, el no manifestar ese espíritu hace que ellas no nos respeten. ¿Y sabes qué? Nosotros lo sabemos. Porque es visible. Una mujer no puede respetar un hombre que chismea. Una mujer no puede respetar un hombre pusilánime, timorato, de doble ánimo. Una mujer no puede respetar un hombre dudoso, un hombre que balbucea cuando habla porque no sabe dar una dirección espiritual en Cristo a los suyos. Y quizá eso lo hace estar siempre preguntando lo más terrible que preguntamos a quien no tiene nada de consejo para darnos, que también puedes buscar los proverbios. Es increíble. Y te voy a dar el ejemplo. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Está hablando con sabios, está hablando con gente de pocas palabras, que camina en el Espíritu, que tiene testimonio, que puede seguir huellas, que sabe cuál es su vida, sabe cómo maneja su familia, conoce su familia, conoce su esposa, sus hijos, y esa persona quiere andar con ese varón porque tiene testimonio. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Puedes poner a un lado, morirá. Primero espiritualmente y después quizá hasta físicamente. Porque el quebranto significa destrucción. ¿Y sabes cómo empieza ese quebranto? Hablando lo que no edifica. Hablando sin la dirección del Señor. Hablando sin la dirección de la palabra. Hablando carne. Hablando palabras vanas. Con gente que además tú sabes
que no tienen ni un testimonio. Yo no quiero pedirle ni un consejo, ninguno, a alguien que no tiene testimonio. Si yo estoy mal y quiero un consejo, voy a ver a alguien que tenga una vida que lo acompañe en lo que habla, que tiene muestras de que Cristo vive en él. Y eso es esperanza. No quiero escuchar a nadie que me va a hacer un cuento teológico de lo que ni vive ni ha sucedido en su vida. El Señor no caminó con necios. Dice el Salmo 68, Dios es padre de huérfanos, Dios es defensor de viudas, así es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a todos los desamparados. Saca a los cautivos, los que han estado presos, atados a prosperidad. Mas los rebeldes habitan, que significa viven, en tierra seca. Si yo voy a pedir un consejo, no voy a ir a pedírselo al que habita tierra seca. No se lo voy a ir a pedir al que está viviendo plagado de necesidades. En tierra seca, en desierto, en zona árida, no voy a ir a pedírselo a él. Porque es obvio que aunque él me hable algo, es falso, porque él no lo está viviendo. Y no hay nada de él que me inspire, que me sirva a mí para ponerlo por obra en mi familia. No hay. Absolutamente no hay nada. Si yo quiero escuchar un consejo de alguien, voy a ver que ese consejo en la vida de esa persona haya dado frutos. En la familia de esa persona haya dado frutos. En los hijos de esa persona haya dado frutos. En las finanzas de esa persona haya dado frutos. No sé lo que voy a ir a preguntar, o lo que tú vas a preguntar, pero si algo vas a preguntar y vas a escuchar lo que te van a decir, mira la vida en esa área de la persona a la cual se lo vas a preguntar. ¿Tiene sentido? Si tú tuvieras venas del corazón tapadas, yo te puedo garantizar que vas a tratar de buscar el mejor médico que te pueda hacer un cateterismo, que pueda limpiar esas venas, que pueda poner lo que vaya a ser nuevo. Entubar, limpiar, quitar, puentear. No vas a buscar a cualquiera porque tu vida está en riesgo. A ese nivel nuestra vida está en riesgo espiritualmente. Cuando vamos a preguntar o nos juntamos o escuchamos o participamos de pláticas sin valor, de pláticas de muerte. La tierra seca y el desierto son fruto de nuestro corazón rebelde. Y aun cuando vamos a pedir consejo al rebelde, seremos contaminados. Adquiriremos más rebelión y entraremos a un desierto más fuerte
que el que estamos en ese momento viviendo. Y ustedes lo saben. Tú puedes poner hoy también a un lado de lo que vas a escribir, de qué hablaste hoy, en qué tipo de tierra yo vivo. En tierra fértil como Canaán, o en tierra árida y seca, desértica, que es fruto de rebeldía. Tú puedes preguntarte abajo, ¿en mi tierra florecen frutos de obediencia? ¿En mi tierra florecen frutos de una buena relación con mi esposa? Estamos en una reunión de que es un hombre. ¿En mi tierra producen frutos de una buena relación con mis hijos? ¿En mi tierra produce frutos de una buena relación con mi esposa y mis hijos, en mi economía, un buen manejo, una buena mayordomía de mis finanzas? Si tu pregunta es sí, felicidades. Te bendigo y te felicito. Si tu pregunta y tu respuesta es sí, te felicito. Y si tu respuesta es no, ¿cómo tú te vas a atrever a ir a preguntarle a alguien que está peor que tú? ¿Cómo vas a ir? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué pretendes escuchar? ¿Un argumento? Oye, te quiero preguntar cómo puedo resolver esta situación. Y te va a contestar, no, lo que pasa es que ni yo la puedo resolver. No te van a contestar eso. Te van a tirar un rollazo de esos, quizás hasta con la Biblia. Oye, hermano, fíjate, pero te voy a decir algo, lo que sucede que no me parece que, como alguna vez me dijo alguien, pastor, una pregunta, ¿y por qué en la iglesia no todos prosperan? Y le digo, si empezando por ti tú no prosperas, la respuesta que tú tienes de que no prosperas, ¿tú sabes por qué? Es la misma que deben de tener todos ellos. Es obvio. Es obvio que si tú eres una persona obediente, estás habitando en tierra fértil como Canaán. Y es obvio que si tú eres una persona rebelde, tú estás habitando en tierra seca, en árida. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Los que esperan en Jehová volarán y renovarán sus fuerzas como las águilas. Pero aquí dice que este es un rebelde y que el rebelde habita en tierra seca. Entonces, si yo quiero ir a ver a alguien para preguntarle algo, quiero ver su tierra. Y en base a eso, ¿le pregunto o no le pregunto? Quiero ver su vida. No quiero escuchar sus pretextos y sus argumentos. Eso es chisme, murmuración, y eso debiera corresponder a las mujeres. Por eso se quejan sus esposas de ustedes. Yo quiero ver su vida de ese hombre, al que yo le voy a ir a preguntar. Quiero ver su testimonio. Quiero ver su visión. ¿Qué le habló Dios a él? Y si lo que le habló lo está prosperando tremendamente y tiene un testimonio y tiene un fruto de lo que está escuchando a Dios, yo quiero escuchar ese consejo. Yo quiero, y seguramente ese hombre va a ser de pocas palabras, va a sacar 2, 3, 4 versículos bíblicos que le van a decir, mira, estos son mis versículos bandera en mi vida. En mi caso, versículos bandera para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que te va a alcanzar y bendecir en un momento determinado. Esos son versículos para mí, banderas.
básicos. Tú debes de tener unos. Este grupo de hombres empezó 19 años atrás. Han pasado cientos de hombres por acá, cientos. Al final, la gran mayoría de ellos se los lleva a su esposa. Y yo preguntaba, ¿por qué se los lleva a su esposa? Porque ellos quieren ser la cabeza de la casa. Y después de 19 años el Espíritu me dice, no, José, porque ellos quieren solamente ser unos fariseos en su casa. Quieren hablar mucho de cosas que les favorecen a ellos como autoridad espiritual, beneficiarse con la postura que yo le doy a un verdadero hombre, pero no quieren pagar el precio ni el costo de esa responsabilidad. Cuando tú vengas a hablar conmigo de Cristo, para que yo pueda respetar lo que tú estás hablando, me tienes que mostrar tu testimonio y tu vida. ¿Tiene sentido? Si tú me muestras tu vida, ya tú y yo podemos sentarnos a hablar. Si tú no me muestras tu vida, hablando de cristianos, ¿no? No gente que está llegando. Si tú no me muestras una vida en base a los años que tú te has proclamado cristiano, yo sé que estoy delante de un charlatán. Y yo no quiero andar con un charlatán, por lo que acabo de leer acá. El que anda con necios va a ser quebrantado. Y te voy a decir algo también. Difícil que después de 19 años enseñando a los hombres carácter, visión, legado, herencia, difícil que se me pueda camuflajear un lobo y venir disfrazado de oveja, porque normalmente les revisamos los colmillos. Y una ovejita no tiene colmillos. Cuando veo una oveja con colmillos, la meto al consultorio del pastor para checar si esa ovejita no está infectada de un lobo o es un lobo vestido de ovejita. Y ahí hay que darle un tratamiento antilobo. Y si no quieren ese tratamiento, tienen que buscar una iglesia de lobos. Aquí no. Y por eso han pasado cientos, muchas veces ni a los propios padres, ni a los propios familiares les interesa lo que está pasando con sus hijos. Esa es otra historia aquí para llorar. Y yo digo, Señor, muéstrame el por qué. Y la respuesta es inmediata. Si la gente llega a un lugar donde no persiguen al lobo, donde el lobo come cualquier ovejita, donde el lobo hace lo que se le pega la gana, donde la mujer puede ser Jezabel, donde el hombre puede ser Acab, un irresponsable, donde el hombre puede casarse con la primera hermanita que se tope en la iglesia, aunque sea casado y esté divorciado o separado de otra mujer. Esas iglesias no tienen problema temporal. Todo el mundo está contento. Está contento el pastor porque tiene 600, 800 mil personas. Están contentos los lobos porque están chupeteándose todas las ovejitas. Están contentas las ovejitas porque se las están chupeteando los lobos. Está contento todo el mundo. Tú le preguntas aquí a 3 o 4 lobos que tengo por acá y dices, oye, ¿qué piensas de eso? Gloria a Dios te dicen. Hasta gloria a Dios te dicen. ¿Sí o no? Pero el pastor es así. Cuando digas que ya corté cartucho, mister, ya más vale que te trague los colmillos o te conviertas en oveja. Porque ya estás encañonado. Ya estoy de francotirador. Y ya nada más es cuestión de que tú te muevas en pos de una oveja y te metes un tiro espiritual, ¿no? De decirte, hermanito, roja. Necesitas unas vacaciones espirituales de unos 3 años
y regresar certificado por un pastor de que obedeciste a alguien en tu vida después de 60 años. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos en esta iglesia. Dice, puede llegar cualquiera y, pastor, estoy buscando una iglesia que me acomode, y lo llamamos inmediatamente y le decimos, mira, te voy a decir por qué estás buscando una iglesia que te acomode. ¿Cuántos años tienes, cristiano? Bueno, tengo 10 años. Bueno, en 10 años estoy seguro que tú nunca has respetado a ni un pastor. Que tú nunca has querido ni un papá en la fe, un pastor. Que nunca has querido una instrucción correcta. Y te dicen, ¿por qué? Porque si tú tuvieras a alguien que tú amaras, honraras y respetaras, ¿no te quieres quitar de esa iglesia? Pero como tú no tienes a nadie que hayas respetado, a nadie que hayas honrado y nadie que quieras que sea tu papá, para ti te da lo mismo hoy estar acá, mañana enfrente, pasado a la vuelta, traspasado en la otra esquina, traspasado a 10 esquinas. ¿Por qué? Porque no sabes lo que significa ser cristiano. Esta no es tu iglesia, sigue tu camino. Cuando tú encuentres a alguien que tú quieras respetar, en esos 10 años tú tienes que haber estado con alguien que te sirvió, que te amó, que te ministró, que te cuidó y que tú despreciaste. Reconcíliate con él, y cuando tú creas que estás listo de respetar y amar a alguien y esa persona pueda darme a mí el respaldo de tu testimonio, entonces ven acá, si tú quieres venir a este lugar, porque te gustó, porque estás aprendiendo más en cuanto a orquesta hombría, X, lo que sea, pero tienes que venir con un testimonio. Ahí es cuando la gran mayoría dice amén. ¿Y cuándo los vuelvo a ver? Nunca. Nunca. Entonces, vinieron con muchas palabras y cero vida. Vinieron con muchas palabras y cero visión. Vinieron con muchas palabras y cero fruto. Vinieron con muchas palabras y no hay familia. Vinieron con muchas palabras y no hay nada que tú puedas decir, hermano, mira, es por acá. Y se van. Si nosotros de 2 años para acá estamos aprendiendo lo que dice Gálatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados y muertos para ya no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros y la fe de Jesús en nosotros. ¿Cuál sería el dilema de lo que estoy hablando esta noche? ¿Quién es el que tiene que hablar en nuestra boca? Cristo. ¿Quién es el que va a usar nuestros labios? Cristo. Si estamos hablando que nos consideremos muertos al pecado, lo hemos estado leyendo muchísimas veces. Romanos 6. Desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 6:3 de Romanos. Estamos muertos. Tu carne no debiera vivir, mi carne no debiera vivir. El viejo hombre es la carne. El habituado a mentir, el habituado a pecar, el habituado a tomar, el habituado a argumentar, el habituado a ser un rebelde. Ese está supuesto a estar muerto en Cristo, si lo creemos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo. Cuando tú vas a las aguas,
En las aguas no vas a morir. A las aguas vas a certificar que tú ya estás muerto. El bautismo solamente va a ser un acto de fe público para decirle a la gente, yo estoy muerto, y esto nada más es corroborar que estoy muerto. ¿Cuándo estás listo entonces para bautizarte? Le dije a un hermano la semana pasada, hermanito, pastor, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo este otro problema, vente los lunes. Amén. Vino el lunes, ya no regresó. No, mister, es que llegas acá y te quedan anchos los calzoncillos que te queremos poner. Se te caen. Tienes que volverlos justán, así usaban aquí, como un justán, los amarras y te vas corriendo. Te quedan grandes. Y no te puedo obligar a ponerte lo que tú no quieres usar. No te puedo obligar. Tú estás supuesto a estar muerto. Tú estás al viejo hombre, al que está adicto a pecar, al que está adicto, Señor. Tú dijiste que estoy muerto y yo creo que estoy muerto. Entonces, también tú dijiste que la vida nueva en mí, de Cristo, va a dirigir mi vida. Hazlo. Ahí lo dice. 6:4 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. No para muerte en ese momento. No, tú estás muerto y vas a certificar con el bautismo que tú estás muerto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de ¿quién? De su Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tuya? No. De Cristo en ti. Pastor, no puedo dejar de beber. Muérete espiritualmente y que Cristo en ti haga la obra. Pastor, no puedo dejar de ver lo que no me conviene. Estás muerto. Créelo. La vida nueva de Cristo en ti. No la tuya. La tuya no sirve, la mía no sirve. Está sepultada, está muerta. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo estamos muertos. Mas Cristo vive ahora en nosotros la vida nueva. Andemos en vida nueva. 6:4. 6:5 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando Él fue clavado en la cruz, tú fuiste clavado en la cruz con Él. Así como cuando Adán pecó en el huerto, tú pecaste con Él en el huerto, cuando Cristo murió en la cruz para el perdón de pecados, tú moriste con Él. Amén. Si lo crees. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una vida nueva. ¿Cuál? La vida de Cristo en nosotros. ¿Qué argumento vas a tener después de esta noche? Pastor, es que no puedo cambiar. ¿Quién te está pidiendo cambiar? Dios no está esperando que tú cambies. Dios está esperando que tú creas que estás muerto. Para que dejes de ser un cínico, para que deje yo de ser un descarado. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, mira lo que tienes que saber hoy, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto, juntamente con Jesús. ¿Cuándo? En el Calvario hace 2000 años. Es que no lo creo. Ya tienes otro problema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tu problema, no pretendas seguir viniendo a un grupo de hombres donde no crees lo que Dios te promete para ser hombre. Morir en Cristo y vivir Él en ti. En el único lugar donde tú debieras saber que estás es en la cruz. Y lo único que debieras de saber que alguien va a manejar tu cuerpo mortal es la vida resucitada de Jesús. Tú en la cruz, muerto con Cristo, y Cristo en ti, esperanza de gloria, vida nueva resucitada. ¿Y cómo pasa eso?
Dilo, creyéndolo, por fe. ¿Sí o no? ¿Tú estabas en la cruz cuando Cristo murió? ¿Tú lo viste? No. ¿Y por qué lo crees? Ah, porque lo dice la Biblia. Bueno, así también dice la Biblia que con Él tú fuiste crucificado espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que lo creas. No sirve nada tuyo ni nada mío para agradar a Dios. No sirve, no aplica, no funciona. Porque hoy decimos sí, al rato decimos no. Hoy queremos algo, mañana no queremos nada. Ese hombre inestable tiene que estar en la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado, el hábito, la adicción, el hombre viciado a drogarse, a tomar, a ver porquerías, a hacer esto, ese quede muerto. Y el Espíritu de Cristo en nosotros, de vida nueva. ¿Cómo va a pasar eso si lo crees? Si no lo crees, hoy te metiste en tremendo problema también. Porque al que no cree, no espere recibir nada. Al que duda, no espere recibir nada. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús murió en la cruz y tú moriste con Él. Estás ya perdonado de tu pecado. Pero queda un problema, dilo, queda un problema. Mi viejo hombre. Ese le encanta ver porquerías en el celular, le encanta estar fastidiando, lleno de dudas, de temores, de ñoñería, de caprichos. Tienes un problema, no estás muerto todavía. Quizá no lo sabes, que tú debieras de estar muerto. Quizá no lo sabes, hoy lo estás sabiendo. Sabiendo esto, que fuimos muertos. El viejo hombre fue crucificado para que no sirvamos más al pecado, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? 6:6, destruido. Amén. 6:8, y si morimos con Cristo, si estamos muertos con Cristo, sabemos que también estamos vivos con Él. Él en ti y tú en Él, como Él con el Padre y el Padre en ti. Amén. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Escucha, tú ya no vas a morir. Tu espíritu es eterno. Tu cuerpo se va a quedar aquí en la tierra porque dejó de funcionar, porque te dio un infarto, pero tu espíritu se va a presentar en los cielos para vida eterna o para condenación eterna. Tu espíritu es inmortal. ¿Tiene sentido? Tú no mueres, tu espíritu no muere, tu cuerpo se queda aquí en la tierra, regresa a la sepultura, pero tu espíritu se presenta delante de Dios. 6:10. Porque en cuanto murió, el que muere, en cuanto muere al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo, que lo hizo en la cruz del Calvario, y tú en Él. Cuando tú creas esto, cuando esto entre a tu corazón, andarás en vida nueva. Y tendrás esperanza de gloria. Cristo en ti. La vida no se trata de que tú la pases bien, de que yo la pase bien. La vida se trata de que alcancemos el propósito por el cual fuimos creados. De eso se trata la vida. Y estamos bien lejos de eso, tú y yo. Solamente Cristo en nosotros.
Dice el 6:11, así también vosotros considérense muertos al pecado. ¿Cómo te vas a considerar muerto al pecado? Por fe. Considerarte muerto al pecado es, Señor, yo ya no soy responsable de mi vida, porque yo estoy muerto contigo en la cruz. Tú eres el responsable de mi vida. La vida resucitada de Cristo en mí. Yo he creído en ti y yo me he considerado muerto al pecado. Y la vida resucitada tuya es la que está en mí. Nadie podrá alcanzar el propósito de Dios sin fe, sin creer esto. Mientras tú sigas intentando en tu propia carne ser bueno, solamente estás retrasando el poder del Espíritu en ti, porque el Espíritu de Dios no va a venir a habitar donde todavía el viejo hombre está peleando por dejar de ser malo y empezar a ser bueno. Ese viejo hombre está crucificado con Cristo y debe haber sido echado de tu cuerpo mortal, para que ahora el Espíritu de Dios sea el Señor, el Rey de ti. Acuérdate que tú eres templo del Espíritu Santo. Lo has leído infinidad de veces. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto baja de tu mente a tu corazón, ¿qué es lo que vamos a hablar a partir de hoy? Toda la bola de palabras que inventamos y hablamos para justificarnos. Todos los cuentos que tú le echas a tu esposa para decirle que las cosas van a mejorar y nunca mejoran. Todos los cuentos que le echas a tu esposa para decirle que vas a dar dinero y nunca le das. A tus hijos. No, pastor, es que usted no me comprende. No, tú no comprendes que debieras de estar en una fe inamovible, creyendo todo lo que estás leyendo, para que el Señor te haciendo una obra en ti. Yo no quiero escuchar a nadie que me diga, es que no, he oído 1000 veces que alguien me diga, mi fortaleza es mi esposa. Le digo, qué poco hombre tú eres y qué tristeza por la vida de tu esposa, porque tu fortaleza tiene que ser Cristo y la fortaleza de tu esposa, Cristo y tú como su esposo, no ella para ti. Ella es tu complemento, ella es tu ayuda idónea, pero no es tu fortaleza, a menos que tú estés torcido y no has entendido nada de la Biblia. Dios la hizo a ella para recrearse, para recostarse en tu pecho, no tú meterte bajo las faldas de ella, para que te defienda, para que te dé dinero, para que te pague tus caprichos, tus tonterías, tus metidas de pata, tus burradas, no sé cómo le quieras llamar, poco hombre, no sé, como quieras, el nombre da lo mismo. Y te voy a decir algo, cuando una mujer se cansa, se va. Y cuando una mujer se va, ella sí no regresa. El hombre empieza a llorar y a pedir perdón y a golpear la puerta y a arrastrarse y a humillarse y por favor, mi amor, y compréndeme, estoy solitario, ya ni mi mamá me quiere, cositas así de poca hombría. Pero una mujer no. Una mujer se va a lo mismo varón bajo un puente, pero cuando dice voy a dejar al poco hombre y charlatán con el que yo vivo, ahí sí ya no hay regreso. Y lo he visto. Y he visto hombres que se quitan la vida porque su esposa nunca más los volvió a admitir en su vida. La gran mayoría de esos hombres, antes de que la mujer se fuera, hasta se burlaban de ella. La golpeaban, la menospreciaban, la insultaban, desplantes y actitudes de macho. Pero cuando ella se fue,
se les cayó el cielo encima y nunca más esas mujeres regresaron. Una expresión que yo escuché aún antes de ser cristiano: primero muerta que volver con ese desgraciado. Primero muerta. Por eso ves tantas sillas vacías acá, porque le quedan grandes los calzoncillos a muchos y prefieren andar por ahí jugando al cristianito feliz, jugando a la prosperidad, jugando a los milagros. No sé qué parte no entienden muchos. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el cual está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, está hablando Jesús, ¿verdad? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo, Jesús, les declararé: amigos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé qué parte no entiende la gente. No sé. Pastor, ¿y cuánta gente tiene tu iglesia? Es irrelevante cuánta gente tiene. Porque aunque tú llenes una iglesia de gente, eso no significa ni que sean cristianos, ni mucho menos discípulos. Eso no significa nada. El Señor caminaba con 12 después de andar dándole de comer a más de 10,000 en cada evento, y muchas veces sin incluir mujeres ni niños. Quiere decir que llegaban quizá 15,000. Y al final de esos 12, uno era el diablo. Y con esos 11 cambió el mundo. Así que yo no creo que la medida de una iglesia para saber qué tan certera es en Cristo o no es en Cristo depende del número de personas, depende de hombres o de mujeres. No creo que sea por allá. ¿Y de qué depende? De cuántos han decidido saberse crucificados con Cristo, muertos a su vida anterior, muertos a lo que hacían, y haber permitido que Dios en ellos tenga la vida resucitada de su Hijo Jesús. Eso sí. De eso sí puede depender. Lo que dice Romanos 8. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa estar en Cristo Jesús? Que tú estás muerto a tu yo y ahora Cristo en ti vive, reinando, gobernando y dirigiendo tu vida de la A a la Z. Ya no piensas tú nada por ti mismo, no decides nada por ti mismo, porque tú estás muerto, tú estás en el asiento de atrás, el Señor está sentado adelante. Eso es fe. ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Por qué no ponen en su hojita hoy en la noche: oye, por cierto, tengo fe? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no andan en sus propias fuerzas, los que no andan tratando de ser buenos por ellos mismos, los que no andan: pastor, estoy tratando de dejar de hacer tal cosa. No trates nada, muérete. Con Cristo estás juntamente crucificado. Muere espiritualmente a tu yo, a tu carne, a tus ideas, y deja que Cristo gobierne en ti a través de su Espíritu Santo. Los que ya no andan conforme a la carne, sino andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Romanos 8:1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, los que Dios ha entregado a Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? ¿Porque vas a pisotear ahora la sangre de Cristo? No, porque ahora la vida de Cristo, que cumplió toda la ley del pecado y toda la ley de la muerte, gobierna en ti, dirige tu vida.
Me causa risa ver gente que, pastor, me acuerdo hace muchos años, hermanos que vivían bien lejos de acá y se fueron acercando, ¿no? Porque querían congregarse acá. Y un hermano que vivía bastante lejos se cambió aquí a 2 esquinas, 3 esquinas. Era el que llegaba más tarde a la iglesia. Fue el que empezó a irse primero, no se quedaba ya nada. Inventaba y decía y argumentaba. Y pensaba, voy a fastidiar al pastor. ¿A mí? ¿A mí en qué me fastidias? ¿En que tú no quieras recibir lo que Dios tiene para ti? A mí no me estás fastidiando, te estás fastidiando tú. Yo te estoy trayendo a ti una verdad y tú vas a decidir, ¿la tomas o la dejas? ¿Por qué me estás fastidiando a mí? Es que me voy de la iglesia. ¿Y qué? ¿Acaso vamos a llegar los pastores delante de Dios con un reporte de cuántas personas logramos tener en la iglesia? ¿O vamos a llegar con un reporte de cuántos fueron discípulos para Cristo? ¿Y qué significa discípulo? En base a lo que estamos aprendiendo los últimos 2 años. Aquel que ha permitido que la vida de Cristo reine en él. Ese es un discípulo. ¿Quién más va a ser? El que vino con su Biblia los domingos. El que vino con su Biblia cada 15 días. El que vino con su Biblia y sale argumentando y justificándose y murmurando. Ese es el que va a ser. No, varón. Esos van al lago de fuego. Esos son murmuradores y detractores. Detractor significa no importa lo que diga la autoridad, en todo estás en desacuerdo. Ese es un detractor. Todo lo que diga, si la autoridad dice blanco, tú dices negro. Si la autoridad dice negro, tú dices blanco. Si la autoridad dice siéntese, tú te paras. Si la autoridad dice párense, tú te sientas. Izquierda, voy a la derecha. Entren, tú sales. Salgan, tú entras. Duérmanse, tú despiertas. Despiértense, tú te duermes. Báñense, tú te ensucias. Ensúciense, tú te bañas. Eso se llama un detractor. ¿Y sabes dónde van los detractores? Al lago de fuego. Romanos 1, 2 Timoteo 3, un montón de versículos habla de eso. Termino con esto. 8:3. ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué hay que dejar todo en manos del Señor? Porque lo que era imposible para la ley, tú no podías ser bueno por la ley. Por cuanto todos éramos débiles por la carne, Dios enviando a Jesucristo, su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, no porque Él fue pecador, porque Él fue perfecto, sino para pagar el precio del pecado de nosotros en Adán. Para que la justicia de la ley, la que le fue dada a Moisés, se cumpliese en nosotros, dice Pablo, los que hemos creído en Cristo, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque en esa cruz del Calvario me crucifiqué yo junto con Él. Y ahora la vida resucitada de Él es la que vive en mí. Yo no tengo que preocuparme qué sigue. Tengo que preocuparme de saber que estoy muerto. Tu esposa no te soporta y tú lo sabes. Y no me soporta y yo lo sé. Pero si es Cristo en mí, sí me soporta. Si es Cristo en ti, sí te soporta. Dejen de ser niños. Dejemos de ser niños. Deja de hablar tanto. Primero, porque te voy a reprender. Y segundo, porque no tienes ni un testimonio para hablar nada. Cuando nuestra vida esté mostrando la gloria de Dios en nosotros y la sonrisa de tu esposa aparezca, quizá te permitamos hablar una palabra. Pero esa palabra primero va a salir de la boca de tu esposa, de la boca de tus hijos, del testimonio en lo secreto de tu casa, de lo que nadie ve aquí en la iglesia. Lo opuesto a un hombre es un niño. Y yo espero que esta noche este mensaje no lo hayan escuchado niños, lo hayan escuchado hombres. Hombre significa el que lleva peso
en los hombros. Y como nosotros estamos muertos con Cristo, ahora Él en nosotros es el que lleva el peso de la gloria de su Padre. Es el que lleva el peso de nuestras familias. Es el que lleva el peso de nuestras vidas. Es el que lleva el peso de nuestras economías. Asegúrate de tomar en serio esta prédica de hoy, porque te garantizo que la mínima burla sobre esto te va a echar el Señor de acá. Y quizá no te vuelva a ver nunca más. Eso lo puedes apuntar. Asegúrate. Tú no llegaste hoy acá de paseo. Asegúrate de ponerte bien los pantaloncitos esta noche. Porque una murmuración de esta palabra, y yo te garantizo que Dios te va a echar de esta iglesia. Para poder traer gente que están cansados, que los engañen en la calle, les abren basura y sus matrimonios estén destruidos como cristianos, son los que Dios va a empezar a traer aquí. Lo puedes apuntar también. Y todos los ñoños, nenés, poco hombres que puedan cruzar por acá, que no quieran pagar el precio, Dios los va a echar. Lo puedes apuntar también. Así dice el Señor. Así que te deseo feliz viaje. Si tú no decides ponerte bien los pantaloncitos, va para todos. Feliz viaje. O feliz travesía de aquí a los cielos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Tus palabras, Señor, son lámpara a nuestros pies. Nosotros muertos contigo en la cruz, resucitados por tu vida victoriosa, nueva en nosotros. Señor, añade a tu iglesia, esta es tu iglesia, todas aquellas personas, Señor, que no han tenido oportunidad de escuchar esta verdad, y quita de este lugar a los que han hecho burla y escarnio de esta palabra. No permites que regresen, Señor, a menos que se arrepientan y tengan testimonio. En el nombre de Jesús yo te lo pido, que dejen el espacio y las sillas libres a gente que está siendo destruida, a familias que están siendo devoradas por el enemigo, y que nadie, por miedo, por comodidad, por conveniencia económica, les ha hablado la verdad del Evangelio. Trae gente destruida con hambre y sed de esta verdad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y quita, Señor, toda piedra de tropiezo en este lugar. Con temor y temblor lo decimos, Señor, porque aún yo mismo puedo ser eso. Pero me he asegurado esta noche de decir que contigo estoy muerto y yo ya no vivo para mí. Lo que no te guste de mí es tu responsabilidad, no es mía, Señor. Haz tú la obra. No quiero seguir siendo el pastor de este lugar. Quiero que tú seas el pastor de este lugar. Yo solamente el cuerpo que tú usas como instrumento para esta iglesia. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Y mando, Señor, en el nombre de Jesús, toda lengua murmuradora y detractora al centro del infierno, Señor, para que ahí sea consumida. Y pone en nosotros un espíritu afable, apacible, tu Espíritu Santo, para llevar nuestra vida a tu gloria y tu propósito eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.